en persona. Ayer en la tarde fue que me dijo el pastor Gerardo que viniera hasta este lugar. Saludos de parte de él. Y estamos aquí, bueno, con mi esposa Dolly, me acompaña. Estamos hace un mes aquí en regreso de Colombia porque estuvimos 4 años y 4 meses en México como misioneros, llevando la palabra, predicando a lo que el Señor nos mandó, a lo que nos ha delegado. Y ahorita pues ya estamos retornando otra vez para México. Volveremos, si Dios nos permite, este miércoles 10 para seguir predicando en esos lugares que son complejos por el orden público, en cierta manera, pero también hay gente buena, amable y que Dios rescata cada día, cada vez. Y también pues a los malos también Dios ha llamado, porque esa es la invitación del Señor Jesucristo, buenos y malos. Para todos es el Evangelio, amén. Así que testifico de que Dios ha hecho maravillas en ese lugar. Nos dijeron lo complejo que estaba la situación del orden público cuando nos dijeron ir de misioneros a México. El pastor que había estado antes allá, no sé si le conocen al pastor Ciro, algunos le conocen los de acá. Él estuvo unos 2 años, pero tuvo problemas con la delincuencia, le golpearon, le robaron, se metieron al salón, se llevaron todo lo que había, sillas, proyector, y bueno, y a nosotros nos dijeron de ello, pero dijimos, bueno, si es por el Señor, vamos, y hasta el día de hoy Dios nos ha guardado, han habido almas para el Señor, liderazgo también que ahora se quedó encargado de la iglesia mientras estamos aquí de visita en esta hermosa nación. Dios ha hecho maravillas, nos ha respaldado, hemos visto liberaciones, porque allá hay que echar mucho fuera demonios, bueno, aquí también, pero a eso nos envió el Señor y nos dio autoridad sobre todo demonio. Ni siquiera hay uno, no hay que preguntar ni cómo se llaman, porque tenemos autoridad sobre todos los demonios. Amén. Bueno, entonces quiero que estemos compartiendo la palabra. Hay mucho que contar, pero bueno, más importante testificar de la palabra de Dios. Y quiero compartir sobre un tema muy importante. Todos los temas de la palabra son importantes, hablando de testificando lo que hemos oído y creído. Testificando lo que hemos oído y creído. Amén. Quiero que abras la palabra en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 20. Yo venía pensando en Hechos 40. Yo dije, pero ¿de dónde apareció Hechos? Hechos 4, solo con un 0, ¿sí ve la diferencia? No sé qué tanto tiempo tenemos. Versículo 20 dice la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Te invito a que le demos gracias a Dios y dispongamos el corazón para su bendita palabra. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos da, el gran privilegio de poder compartir tu palabra. Padre, bendigo tu pueblo, tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que nos permite hacer, porque nos ha hecho participantes de un llamamiento celestial. Y también nos has hecho participantes, Señor Dios, de la naturaleza divina. Espíritu de Dios, toma el control, predícanos, permítenos recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Espíritu de Dios, te ruego que te glorifiques, que derrames de tu gracia, haya sanidad, milagros, conversión del corazón, convencimiento, Padre, a tu llamado, a tu presencia y a tu gracia, Padre, que no la tomemos en vano, amado Dios. Te rogamos que tomes el control y que tu gloria se establezca. Dios, si he venido a compartir tu palabra, la mía,
Deseo, Señor amado, que bendiga, restaure, que alguien en esta mañana reciba el llamado de predicar y anunciar y estar más, amado Dios, en tus caminos, en las filas de tu ejército, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tomamos este versículo como inicio y aquí encontramos en el tiempo, sé que usted como conocedor de la palabra, por supuesto algunos llevarán muchos años, décadas estudiando la palabra, leyendo, siguiendo al Señor, y eso es muy importante, maravilloso y excelente aquellos que han perseverado en el camino del Señor. Yo solamente llevo 16 años y algunos meses caminando en el camino del Señor y 15 años y unos meses predicando la palabra de Dios. Fue un llamado de Dios impresionante. Desde que todavía estaba joven el Señor me llamó y ahora ya llegando a la mitad del camino o ya ando pasando la esquina, todavía con más fuerzas y ánimo de seguir compartiendo. Pero habrán obstáculos como vemos aquí en el contexto del versículo que leemos, porque leemos el versículo que dice no podemos callar de decir lo que hemos oído o lo que hemos visto y oído, dicen ellos. Así que se refieren a lo que habían visto al Señor Jesucristo, que habían caminado con Él, que le habían visto hacer maravillas y que aún le habían visto resucitado, y ahora tenían el compromiso y la gran convicción, porque estaban convencidos, pero de llevar esa comisión de testificar del Señor. Pero yo quiero pensar que como nosotros caminamos en el Señor y le servimos solo porque creemos, ¿cuántos creen? Y pues no le hemos visto con la esperanza solamente de que un día lo veremos tal como Él es. Y es por eso que digo algo diferente, no lo que hemos visto y creído, sino lo que hemos oído y creído. Porque Hebreo nos dice la palabra que es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Amén? Hay un riesgo de deslizarse en la palabra, y no es de lo que voy a hablar, pero aquellos personajes, hombres de Dios, los apóstoles que empezaban a predicar, los encarcelaron solo por predicar la palabra, no porque se metieron en problemas por ahí innecesarios, sino por predicar de Cristo, por testificar que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque en ese entonces, ya como conocen, el Imperio Romano gobernaba y el único que podía ser nombrado sin reparos, reproches y sin tener persecución era el César, al cual podían decir es el Señor, y no tenían problemas. Pero estos hombres de Dios se atreven a decir, y lo que ellos más testificaban públicamente es Jesucristo es el Señor. Como quien dice, ya no es el César, es el Señor. Hoy día estamos en una cultura, en un tiempo diferente, donde cualquier persona le dice de Cristo que es el Señor. Y no tiene problema, puede que sea religioso, no sea hasta de cualquier secta, o un borracho, el que sea, puede decir que Cristo es el Señor y parece que es algo que se entiende muy bien, todo el mundo dice que cree en Él. Y no es que no tenga derecho, claro, lo aclaro. Pero cuando en aquel entonces decían Jesucristo es el Señor, era porque lo estaban reconociendo como el dueño de sus vidas. Así que no era lo mismo. Cuando usted lee la palabra encuentra que dice el que invocar el nombre del Señor será salvo, Romanos 10. Hoy día lo invocan todo el mundo, pero lo invocan por información, por conocimiento, pero en ese entonces se trataba de invocarlo por pedir auxilio, y eso era lo que trataba de impedir el liderazgo político, la gente del común tratando de impedir que ellos no testificaran más que Jesucristo era el Señor, o que lo sigue siendo en nuestro concepto o en nuestro contexto, y los impedían después de encarcelarlos, golpearlos, pero ellos estaban felices
de ser tenidos por dignos de padecer por el Señor. Hoy vivimos un evangelio diferente. Y parece que al acercarnos a Dios y convertirnos a Cristo es para que nos vaya bien. Y no quiere decir que no te vaya bien, pero ellos estaban dispuestos a ser mártires, a entregar la vida por Él, y no importaba lo que les habían ordenado las autoridades competentes del entonces, los cuales le dijeron: te prohibimos que no vuelvan a predicar en ese nombre. Y la palabra nos advierte, nos dice que ellos decían: no podemos callar de decir, de anunciar lo que hemos visto y oído. En este caso, yo lo aplico a nuestra vida diciendo que debemos testificar lo que hemos oído y creído. ¿Por qué lo digo en los dos términos? Porque si hablamos de oír, todo mundo ha oído en este entonces. Bueno, habrá unas etnias, algunos lugares que todavía no han conocido la palabra. De hecho, aún si decimos que en los países latinos es donde más se ha predicado el Evangelio, pero aún se encuentra uno con personas que cuando les enseña el Evangelio dicen: yo no había oído de esto. He tenido casos así, predicando, llevando la palabra en la ciudad de Cuauhtémoc de México. He podido hacer discipulados en casa después de que han recibido la palabra, y muchas cosas que para nuestras iglesias o en Colombia, que están predicado el Evangelio, es un privilegio, lo tienen muy claro, pero para ellos decir, me han dicho, no lo sé. Algo otros llorando dicen: no había visto esto. Así que es tan importante testificar lo que hemos oído. No solamente que lo escuchamos y ya somos oidores, pero lo que Dios nos muestra en su palabra es que Él siempre tiene el deseo de que testifiquemos. Pero ¿cómo lo haremos si no estamos convencidos? Porque a veces alguien puede anunciar solamente por un compromiso, pero Dios está queriendo gente que lo haga con pasión, que de verdad lo diga creyéndolo, porque hay veces las sectas predican una mentira como si fuese una verdad, y nosotros predicamos una verdad como si fuese una mentira. Amén. Parece que estamos ocultos y no hay tanta pasión por ir a anunciar. Cuando el tiempo se está acabando, estamos en los últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo se ha cumplido. Faltan las otras, por claro, los juicios y el anticristo que reinará después. Pero para la venida del Señor todo se ha cumplido. Y qué bueno que cada uno de nosotros tengamos una convicción de testificar lo que hemos creído. ¿En qué ha creído? No sé si tiene alguna creencia aparte de Cristo. La gente dice: todos somos libres de creer en lo que queramos. Y claro, tú tienes libertad, pero solo seremos bienaventurados los que creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo porque es la única manera de que un día estaremos justificados ante el Padre por Cristo Jesús. A aquellos no les importaba anunciar porque ellos lo habían creído. Usted no testifica tanto de Cristo, no habla tanto de Él porque no le conoce o porque suficientemente no está tan enamorado de ello. Pero ellos también decían: observemos o juzguen si es lícito obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Y todos sabemos, claro, decimos: es mejor obedecer a Dios. Pero la pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces te apasionas o te has apasionado por salir, no sé, a compartir de la palabra? ¿Cuánto hace que no evangelizas? ¿O cuánto hace que no te ganas un alma para el Señor? Porque a eso somos llamados. Claro, no todos con el mismo ministerio, los mismos dones, a recoger la misma cantidad de fruto, pero todos podemos tener, aunque sea un hijo espiritual. Todos podemos llegar a ti. Imagínense si al año cada creyente se ganase a lo menos alguno. Amén. Al menos uno, pongamos la mínima tarea, al menos uno. Ha sido mi pasión predicar, de hecho nunca quise ser pastor,
Mis autoridades me delegaron, claro, yo por obediencia hasta hoy día lo hago y he aprendido a hacerlo, pero mi pasión siempre fue ir y llevar la palabra. Ir y predicar, porque es bueno anunciar, pero para eso hay que haber una convicción muy fuerte. Vemos, por ejemplo, en la palabra, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 43 al 46, y es algo que está testificando a los que no han oído del Evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 10, usted como conocedor de la palabra, y si no conoce te lo recuerdo, y si conoces te lo reitero, hay un hombre entre los gentiles llamado Cornelio, el cual era un hombre, buen hombre, se portaba bien, daba ofrendas a la gente y oraba a Dios. Y eso fue oído por Dios y visto por Dios y llegó a la presencia de Dios. Pero aunque hacía buenas cosas, aún no era salvo, necesitaba el Evangelio. Hay gente buena y mala, como decía al principio, pero todos necesitan el Evangelio. Aún la gente buena, porque por bueno no va al cielo, como usted lo sabe, ¿cierto? Necesita a Cristo en su corazón. Dios le envía un ángel, le habla con Cornelio, le envía para traer a Pedro a Jope, y él va, y Pedro, como tiene una mentalidad un poco religiosa y no había entendido que el Señor le había dicho, vaya y haga discípulos por todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habían pasado más o menos unos 10 años aproximados, y Pedro no había salido de los judíos a predicar fuera de la nación. Aunque Dios le había dicho, ve a todas las naciones. Qué impresionante que a veces no entendemos a lo que Dios nos ha llamado. Y usted dirá, no, yo creo que Pedro sí lo había entendido porque era lleno del Espíritu Santo. Sí, era lleno del Espíritu Santo, pero la palabra muestra que cuando él recibió la noticia empezó a argumentar y a decir, no, yo no puedo comer de esto. Él pensaba que era alimento. No, aún ni había sido libre de esas cosas. El Espíritu Santo tiene que hablarle y decirle, ve con los que vienen, no tengas temor, camina con ellos. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, usted si lee el capítulo 10 se da cuenta la mentalidad que tenía Pedro, y él empieza a decir a Cornelio, usted sabe cuán abominable es para nosotros los judíos. Oh, qué santo. Dice que abominable es para nosotros los judíos juntarnos con ustedes los gentiles. Imagínese que el Señor le había dicho, o recuerde, ve y predica a todas las naciones. Y ahora Pedro está creyendo que es tan santo que no puede unirse o ir a predicarle a un perdido porque quizás se contamina. Él dice, esto es abominable. Por la gracia de Dios, Cornelio rescatado, porque hubiese sido por él, no va a predicarle. Yo no sé si hay alguno así, pero hay algunos que piensan que hay gente que es indigna cuando todos fuimos indignos. Solo somos dignos por la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que nos hace dignos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pensaba que el otro era indigno, mas sin embargo, porque Dios le dio la orden, le obedeció. Yo digo, bueno, para no condenar a este apóstol, que fue un hombre de Dios, hubo algo bueno en él, y es que a pesar de que no entendía por qué Dios lo mandaba a un inmundo, decidió obedecer. Qué bueno que aunque no entendamos muy bien a veces el llamado, el propósito, por qué Dios nos pasa por circunstancia, podamos decidir obedecer. Y esa determinación de obedecer entonces nos hará testificar de lo que hemos oído y creído. Era lo que él había oído y había creído. Ahora es necesario que fuera y le predicara a alguien. Él comienza a decirle así. Bueno, Cornelio muestra que era un hombre muy humilde, a pesar de que tenía autoridad sobre 100 hombres y manejaba un centurión, dice la palabra. No se puso molesto por lo que Pedro le dice. Cualquiera hubiera dicho, sabe, si usted viene a condenarme, mejor no venga a casa. Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Cuando llamamos la palabra, hay que amar al perdido, porque Dios envió a su Hijo para dar la vida por él.
cuánto amamos a los perdidos. Amén. A veces no hay pasión por ellos, solamente les testificamos, de pronto nos animamos a testificar, si alguno lo hace, decimos, yo ya le dije, él verá, si se lo lleva al diablo, que se lo lleve. Pero qué bueno es que sigas orando por el perdido, anunciando, buscando, porque hay algo que nos debe arder en el corazón, y es la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos dijo, vaya y hagan discípulos. Amén. Pedro está predicándole y comienza a decirle, entra en el tema y a decir, ustedes saben lo que se ha divulgado en toda nuestra región, de hablándole de Cristo, dice, y cómo Dios ungió a con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es el mensaje que Pedro empieza a predicarle a Cornelio y está testificándole que hay vida en él. Y la palabra nos dice en los versículos que les mencionaba, que cuando él está dando el discurso, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo Cornelio y todos los que estaban con él. E imagínese el hombre que no ha entendido todavía que Dios ama al perdido, que Dios ama a aquel que para él era un inmundo, y aún todavía está dándole el mensaje. Él nunca había visto esto, porque en Hechos 2:38 él había enseñado y había dicho a los judíos que necesitaba que se bautizaran para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, pero eso era una instrucción, no un mandamiento. Y luego en Hechos capítulo 10, cuando le está hablando a Cornelio, él mismo queda sorprendido de decir, oh, aquí pasó algo diferente, porque esto ni siquiera me han dicho que sí creen, ni siquiera se han convertido, no han hecho una oración de fe, por ejemplo, si abriéramos en nuestro contexto, ni se han bautizado, y como ya tienen el Espíritu Santo sobre ellos, y él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el concepto que ahora tiene, y se da cuenta que lo que había enseñado en Hechos 2:38 era una instrucción, no un mandamiento. Lo digo porque para muchos creyentes batallan con eso. Es que Pedro mandó esto. No mandó. Dio una instrucción a algunos que habían matado a Jesús. Y en hecho aparece que fue lleno del Espíritu Santo aquello y dijo, bueno, ¿quién soy yo para impedir que se bautice? Es decir, que si él hubiera tenido alguna opción para impedir, lo hubiera hecho. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere salvar vidas, claro, Él no quiere que nadie se pierda, pero se necesita a alguien, hombres y mujeres, que testifiquen de lo que de verdad han creído después de haber oído. ¿Cuánto hace que escuchaste el Evangelio? Quizás nos volvemos egoístas un poco y lo tenemos para nosotros. Qué bueno creer en la salvación, yo soy salvo, pero soy salvo para bendecir a otros, porque no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Eso es diferente. ¿Y qué más buena obra que salvar vidas? Yo recuerdo en una ocasión, cuando empezaba el ministerio, estaba orando en el templo, a solas con Dios, pidiéndole a Dios, úsame. Diciéndole a Dios, úsame, siempre le he rogado a Dios por ello. Y Dios me dice, ¿quieres que te use? Ve al hospital. No me dijo dónde, qué hospital, pero yo supuse que era el más cercano, y el más cercano me quedaba 2 horas en moto. Yo dije, bueno, cuando tenga la oportunidad voy. Apenas tuve la opción, le dije a un hermano, me acompaña al hospital. Dijo, no, vaya usted, yo fui solo. Y yo llego a ese lugar, el hospital, hablé con la jefe de servicios y me dice, ya no es tiempo de visita, yo llegué en la tarde, tiene que ser en la mañana, y estaba lejos. Yo salí, yo dije, bueno, Dios, vine a obedecerle, pero no veo a qué fue que me dijiste que viniera al hospital, porque no me dejaron pasar a orar por un enfermo, ni a ver ningún que esté abandonado. Lo cierto es que vine a obedecer, y yo estoy saliendo, ya para salir del hospital, en una de las salas abandonadas, o bueno, digamos abandonadas, pero sí donde no atendían enfermos, ni tampoco habían servidores. Sentí un olor fétido y me detuve a observar, y vi un rincón, vi a una persona que se movió. Me acerqué y era un anciano,
se lo estaba comiendo el cáncer, no tenía familia, nadie, ni siquiera estaba en las filas o en las salas de atenciones. Estaba ahí porque se iba y nadie lo traía y venía buscando a ver quién podía ayudarle. Y yo cuando lo vi, yo dije, Dios me mandó por él, salvar su vida. Y le dije, estoy aquí de parte de Dios. El hombre tenía algo que le pone acá, se me olvida el nombre, para poder respirar. Y me recuerdo que se trataba de oprimir y medio se trataba de oír su voz porque todo esto estaba en llaga de cáncer. Y yo le invité a aceptar a Cristo y él todo lo que podía decir dijo, yo hago lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Me decía. Yo le oré al Señor, le invité a aceptar al Señor y yo me fui feliz porque yo dije, tal vez estaría en el último momento. Dios pudo haberlo sanado, claro, porque Dios sana cáncer, amén. Pero yo nunca más supe de él, pero puede quedarme la satisfacción de que para Dios es más importante salvar un alma de la perdición que salvar a 1000 de una enfermedad, o a 1000 de cáncer o de sida, porque con todo un día se tiene que morir. Pero es importante porque el Señor vino a salvar las almas, las vidas. Y yo dije, pude entender, yo dije, por esto Dios dijo, si quiere que le use, ve al hospital. Y ha sido mi pasión. Yo veía a ese hombre desesperado que hacía lo que fuera por recibir a Cristo. ¿Qué tal si no vamos, nos olvidamos? Porque muchas veces si vamos a un hospital es porque hay un ser querido allá. De resto nunca vamos. Si vamos a una cárcel es porque hay alguien a quien visitar específicamente y si no, no vamos. Se nos olvida, ni la palabra, usted lo sabe, ni para qué decirlo, que son ordenanzas del Señor. Amén. Y a veces pasan por circunstancias y Dios está esperando que alguien le lleve la palabra como a Cornelio para salvarlos. Un ángel pudo predicarle a ellos, pero como usted sabe que los ángeles no predican el evangelio. A mí me impacta que Dios nos haga participante a usted y yo, imperfectos, pecadores. Pero Él dice, es a los seres humanos a quien yo he hecho participantes de un llamamiento celestial. Él puede usar a los ángeles si quisiera, pero no lo hace. Amén. Y sería más fácil, porque ellos no tendrían que pagar pasaportes, visas, ni pasajes, se transportarían y listo por los aires. Pero a Dios no le plació poner a los ángeles a predicar el evangelio, a Él le plació ponernos a usted y a mí. ¿No es eso algo valioso y glorioso que a veces no lo tenemos tan relevante en nuestra vida y no nos parece tan importante? Se nos olvida y hasta quisiera que fuera lo hiciera alguien, un ángel enviado. El ángel fue y le dijo a Cornelio, manda a Pedro, busca lo que está en tal lugar. Pero él no le dijo qué tenía que hacer porque no tiene la orden de predicar el evangelio. Pero Pedro sí, que veía inmundo a los otros. Conozco creyentes que dicen, ese vecino que es tan terrible, ese ya está perdido, condenado en vida. Y creemos que es un inmundo y que hasta le podemos acercar porque está perdido. Tanto que a veces en la iglesia, a veces se limitan o nos limitamos a algunos, recibir personas de cualquier manera como lleguen, porque no nos pueden contagiar. Cuando la iglesia estamos para rescatar al perdido, a Dios le ha placido hacerte participante. Amén. Claro, no se requiere de participar de cualquier manera. Claro, los que servimos y debemos ser ejemplo en el liderazgo y en todas las áreas, como Pablo le dice a Timoteo. Pero en los lugares donde nos congregamos, lo que llamamos iglesia, debe estar abierto para todos los perdidos. Lleguen como lleguen, porque el Señor, dice Pedro, ahora entiendo que no hace acepción de personas. Una cosa, claro, es que lleguen desordenados a querer seguir la vida así. No, cuando vamos a un hospital porque tienes una cita médica, porque tienes un problema de salud, la intención del médico, al menos si no es que sea bueno, es darte una medicina que te solucione el problema. Y nosotros venimos a Cristo porque estamos mal.
Y Él es el mejor médico. Y por supuesto que nos va a querer tener bien. Y también a los más perdidos que vemos, es necesario ir y predicar de lo que hemos oído. Hemos oído que Cristo viene, pero a veces como que se nos olvida. ¿Cuántos días pasan y hasta semanas que algunos creyentes se olvidan que Cristo viene? Es por eso que se da el lujo de hasta algunos vivir en desorden, como no me ve el hermanito, a estar en pecado. Pero si tú tienes pendiente y estás creyendo lo que has oído, entonces te guardas para Dios y sabes que debes testificar de las buenas nuevas. El privilegio y la sorpresa que se lleva Pedro es decir, cómo llegué a un lugar que yo pensé que no recibirían la palabra y que yo no podía contaminarme con ellos. Para sorpresa, el Espíritu Santo viene sobre ellos, los llena y se gana un gran número de almas donde él pensaba que no. A veces pasa así, pero todo lo que necesitamos es que el Espíritu vaya con nosotros. No fue la estrategia de Pedro, no fue que les dijo hagan esto o aquello, que Él vaya con nosotros para que nos haga ganadores de almas. Porque usted lo sabe, yo sé que muchas veces lo ha visto, y la Escritura nos dice que el ganador de almas es sabio. Es entendido que buenos son los pasos del que anuncia las buenas nuevas. Y no es necesario, tal vez no te estoy diciendo el llamado de que todos tienen que salir a otras naciones, a no ser que Dios te llame a alguno y sientas el llamado, pero a veces tenemos muy cerca de nosotros, aún en casa, a alguien que le podemos testificar de lo que hemos oído. Pero para ese testimonio, para testificar de lo que oímos, necesitamos de verdad decirlo con coherencia. Porque conozco creyentes que testifican de Cristo, que hablan de Él, pero su vida es una vergüenza. Es necesario hablar y testificar, pero primeramente se necesita gente de buen testimonio. Amén. Ustedes saben, Hechos 6, cuando hubo discusión o algunas críticas de los griegos hacia los judíos, porque descuidaban la distribución diaria entre las viudas. Los apóstoles dijeron, nosotros no nos podemos dedicar a este trabajo, es necesario que sigamos orando y predicando, pero busquen entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo. Esas cualidades no fueron para ese entonces, es necesario para ahora que los que quieren testificar busquen ser llenos de Dios. Amén. Buscar ser llenos de Dios. Puedes hablar y decir muchas cosas. Tú dices, yo me he cansado de decirle a mi familia, pero no quieren nada de Dios. Necesita llenarse de la palabra. ¿Usted sabe lo que dice la palabra en Hechos 11:29? O 24, perdón, 11:24. Está hablando de un hombre que fue a Antioquía a predicar. Y dice que era hombre bueno, de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de estas cualidades? Dice, y un gran número se añadió a la iglesia. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo para ganar almas. No es yendo a decirles que cambien la vida. Claro que queremos que cambien el estilo de vida muchos, pero solo con ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra estrategia, no hay otra opción. Solo con la llenura de Dios podemos ganar vidas. A veces no sabemos cuánta gente perdida hay en otros lugares, mientras nosotros vivimos cómodos. A veces se nos olvida y a veces ni enterados estamos que hay algunos queriendo buscar a Dios, pero sin a dónde reunirse o sin libertad. Y nosotros invertimos todo en cuatro paredes. No quiere decir que no se invierta, claro, pero hay que tener visión de hacer la obra que Dios nos mandó. Ir y hacer discípulos. Yo estaba hace 5 años atrás pastoreando lugares de Puerto Boyacá, en una vereda que se llama Las Pavitas. Y ahí tuve una visión y Dios me mostró un lugar muy lejos, no sabía que me iba a llevar a México.
Y él me dijo, allá están esperando la palabra. Y yo me puse a evaluar y yo dije, esta región lleva 60 años escuchando el Evangelio. No que no haya necesidad de predicar más, por supuesto que sí. Yo dije, pero yo no quiero estar más acá. Y Dios nos llevó a ese lugar y me dio una palabra cuando llegué al lugar y me dijo, no calles sino predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene gente en todos los lugares, porque la palabra lo dice, que el día que Cristo venga, Él vendrá a recoger o en el rapto de la iglesia de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. De todo lugar Dios va a rescatar vidas, pero alguien debe de ir, no con una mentalidad de que yo no puedo llegar allá porque esa gente es mala. Precisamente ahí se necesita la luz. No porque ahí son delincuentes. A mí me dijeron lo que pasaba allá y cuando llego a migración para entrar ya al país, nos dicen las autoridades de la nación en México, me dijeron tengan cuidado. Ellos mismos nos recomendaron ellos, dijeron tengan cuidado porque van a ir a la ciudad más peligrosa de esta nación. Tantas cosas que se ven, pero donde Dios nos envía nos respalda. No tengas miedo si tienes un llamado de Dios, si has sentido un llamado, porque eso arde en el corazón. Desde el día que yo me convertí a Dios, en el 2007, siempre ha ardido en mi corazón las misiones. Cada vez que se trataba de un tema de ir y llevar el Evangelio, ministra mi vida hasta el día de hoy. Y eso es la forma de tener un llamado. Algunos lo han recibido, lo han sentido, pero tienen miedo porque dicen, no sé qué me pasará. Yo digo algo un poco fuerte. Es mejor morir en la batalla que vivir escondido como un cobarde. Yo sé que es un poco fuerte, pero es mejor morir en la batalla. Nosotros cuando llegamos teníamos 6 meses cuando empezó la pandemia y no nos guardamos. No quiere decir que usted no lo hiciera, porque cada uno tiene un llamado especial. Fuimos y oramos por gente y ni me ponía cubrebocas. Le decía a los hermanos no que no lo hicieran porque no puede uno imponer la fe, que se guardaran, claro, pero yo en lo personal sabía que Dios me había dicho, nadie pondrá la mano contra ti. Yo dije, ni un virus ni nada entonces. Pero porque es un llamado especial. Así que cuando Dios te llama, no dudes, Él te va a guardar. Otra cosa es que te inventes un llamado. Otra cosa es que te muevas supuestamente por fe, porque hay gente que tiene fe en la fe y cree que por decirlo, proclamarlo va a funcionar. Espera que Dios te confirme. Te habla tu corazón, hazlo, porque Él dice y lo hará. Él lo hará. Le había dicho a Pedro cuando se le apareció en la pesca milagrosa, yo te haré pescador de hombres. Y aunque él no lo había tenido tan en serio, o bueno, en serio sí, porque un hombre entregado a Dios, pero no se le había revelado de ir a otra nación, no sé cómo era que lo veía, pero cuando recibe el llamado, él dice, esto es para nosotros muy abominable. Pero Dios le había dicho, Cristo le había dicho, yo te haré pescador de hombres. Así que piense lo que piense, estemos confundidos o no, no hayamos entendido o no, Dios ha dicho algo con alguien y lo cumplirá. Él lo hará, al menos que decida apartarse de Él, pero mientras vivas en el Señor, Él va a cumplir el propósito. Y eso hizo que entonces este hombre se levantara, predicara en el primer discurso, se convirtiera en 3,000, después 5,000, y después lo sacara a los gentiles y se convirtiera todo un centurión. Y no que solo se convirtieran, porque tal vez hicieron una oración de fe, porque a veces muchos creen que la gente se convierte por eso. Ahí hizo la oración, se convirtió. No, la gente no se convierte solo por eso. No quiere decir que no se les ayude, claro, y que no sea importante. Claro que es importante que hagan oración, pero eso no garantiza que se conviertan a Dios. La gente se convierte a Cristo cuando se siente necesitada de Él. Cuando se siente perdido es cuando busca de Dios. Su servidor, que hoy les comparte, me convertí a Cristo sin repetir oración con nadie. No quiere decir que no lo hagas,
pero eso no garantiza conversiones. Hay gente que lo hace porque, yo quiero orar, o quiero orar como oran ellos. Y a veces estamos emocionados pensando, se convirtieron tantos. La gente se convierte cuando la palabra toca su corazón. Cuando el Espíritu Santo lo convence. Usted sabe que es el único que puede convencer al pecador. Es el único que puede hacerlo. No se trata de estrategias. No que no haya que hacer trabajos, claro. Pero busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro, aunque no entendía muy bien, el día que recibió el llamado para ir a otra nación, estaba en ayunas, estaba orando, buscando a Dios. Dice que estaba orando cuando le dio hambre y quiso mandar a preparar algo. Cuando le vino el Espíritu y le dice, unos hombres vienen a buscarte, ve con ellos, no temas. Y para él era raro, ¿cómo que voy a ir allá? No se te haga raro si Dios te habla de ir a un lugar que ni siquiera habías pensado. Para mí mi pensar era ir al Brasil. Porque yo fui una semana con el pastor Gerardo en un viaje misionero a ese lugar, a Tabatinga, y yo dije, quiero venir a establecer misiones en este país. Aunque mandé hojas de vida, hice algunas gestiones, no se dieron las cosas. Para México no moví una uña, un dedo, y dijeron, aquí es. Y hemos visto la gloria de Dios, sanidades, milagros, porque donde llega el Evangelio, Dios respalda. Él dice que Él mismo va con nosotros, con señales, prodigios y milagros. Hay que ir donde Dios nos envía, no tengan miedo. Porque algunos están esperando, saben el llamado y dicen, pero ¿qué quiero? Algo más evidente. ¿Qué más queremos? ¿Una persecución? ¿Para salir y predicar? ¿Por qué no salir y predicar de buena manera? Usted sabe que Dios le dijo a la iglesia, ve y predica a todas las naciones. No quisieron, vino una persecución. Y en esa persecución estaba Pablo, pero después vino a ser el hombre que no predicó más allá porque el tiempo no le alcanzó, pero dedicó su vida a ir hasta donde podía. Equivocado algunas veces, como cuando Dios lo mandó a Macedonia, él quería ir a otros lugares. Pero no se trata de nosotros, se trata del Señor. De seguro que Dios quiere usarte para ir y salvar a alguien, hombre malo o hombre bueno, como Cornelio, pero que necesita de Cristo. Es necesario de veras que lo tomemos en serio, porque si lo hemos oído, no solamente que lo hayamos oído, es que también lo hayamos creído. Porque oír todo el mundo ha oído. A cualquier congregación la gente va y oye, pero no todos creen. Amén. Cuando creemos de verdad nos movemos por fe y Dios hará grandes cosas. Y de seguro que te puede sorprender. Como Él no te ha respaldado quizás en los años que lleva sirviendo a Dios, cuando recibas el llamado, Él te dará una unción especial. Porque Dios nos envía en un tiempo especial, a un lugar específico, con una unción especial, para una obra específica. Él es perfecto en lo que hace. Yo recibí el llamado a las misiones y duré 11 años predicando en Magdalena Medio, esperando que se me abrieran las puertas, hasta que se abrieron las puertas, 11 años después. Todo tiene su tiempo, Dios nos prepara, pero qué bueno estar dispuesto a decir, Dios, yo quiero ir, como Isaías lo dijo. Dios dice que vio la tierra, quien se pusiese en medio, había brecha, pero que no había quien. O quien pudiese ser el medio que Dios usara y no había quien. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Hay regiones donde Dios quiere establecer su reino. Hay lugares que aunque uno no crea y uno dice, este mundo se pervierte cada día más, y es verdad. Cada día resultan más leyes antibíblicas y antidios, pero a pesar de un mundo perverso, hay almas esperando el Evangelio. Que uno no sabe quiénes, hay que ir a buscarlos. ¿Y sabe por qué hay almas para el Evangelio? Porque las profecías para mal se cumplen, pero también las buenas. Y es que el Señor recogerá de toda la tierra, de los 4 extremos, redimidos para Él. En Apocalipsis 5 dice, en la visión de Juan,
que cuando Juan vio la visión, habían millares de millares de todo lugar adorando al Dios de los cielos. Eso quiere decir que el día que Cristo venga, hay miles para irse con Él. Y uno a veces piensa que no, como que este mundo es perdido, que la iglesia se está perdiendo. No, el Señor no perderá su venida. Él vendrá por un pueblo sin mancha. Él no perderá su venida. Es lo que me anima cada día a predicar. Porque siendo sincero, hubo un tiempo donde pensé regresar y no predicar más. Por tantas dificultades. Pero viendo el respaldo de Dios y sabiendo que en medio de perdidos también de ahí Dios rescata vidas, yo dije, seguiré predicando. Seguiré anunciando. Porque Dios tiene vidas para salvar. Y te quiere usar a ti. Él podía mandar a Gabriel, a Miguel, pero no lo manda a Él. Te manda a ti. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son redimidos. Nosotros sí. Tenemos algo para hablar y testificar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Busca la llenura del Espíritu Santo para que tus evangelismos, para que tus predicaciones a la gente perdida no sea solo información. Sé que muchos se preguntan, ¿y qué les predico? ¿De qué les voy a hablar? Diles que Jesucristo es el Señor. Y estando lleno del Espíritu Santo, no es lo mismo hablar por información que hablar con unción. Te darás cuenta que buscar la llenura del Espíritu Santo no será lo mismo hablarle a tu nieto, a tu hijo del Señor, que las otras veces que le hablas solo por cantaleta o porque le dices una verdad, pero en tus fuerzas. Muchos se añadían a la iglesia porque había fuego del Espíritu Santo. Es la única manera de que tú y yo nos convirtamos en pescadores de hombres, siendo llenos del Espíritu Santo. Muchos creyentes me dicen, es que yo ya prediqué, ya le dije, y no hay quien se convierta. No quiere decir que por ser lleno del Espíritu Santo, todo el mundo se convierta. Eso no lo logró ni Cristo. Pero sí muchos se añadirán. Sí muchas vidas serán tocadas. Y tal vez diciéndole la misma palabra que tanto les ha dicho. Pero será diferente cuando se las diga lleno y llena del Espíritu Santo. Amén. Si lo crees, ponte de pie y oramos a Dios. Solo los que creen, vamos a orar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Para que Dios te haga pescador, pescadora de hombres, de almas. Yo quiero que Dios despierte la pasión en cada cristiano de ganar vidas. De que este 2024 tú puedas tener el enfoque de decir, yo quiero ganarme a alguien para Cristo. Yo no te voy a poner el número, pero al menos uno. El que menos gane, a lo menos uno. Un alma para el Señor. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. En los minutos que nos quedan, quiero invitar que a alguien que ha sentido la palabra en su corazón y desea ser lleno del Espíritu Santo, buscar más de Dios para ser útil, predicar el Evangelio con éxito, que nos unamos acá y estemos orando, que salgas de tu silla y estemos orando estos poco tiempo que nos resta. Si quieres hacerlo, ven y oramos, busca la llenura de Dios. Te invito para que haya oportunidad de orar por ti, que recibas de Dios su ayaramasí. Espíritu Santo, obra en cada vida, en cada corazón. Tu gloria, tu gracia, Padre, toca las vidas. Con uno que diga, yo quiero servirle a Dios, quiero ir donde Él me lleve. Habrá alguien aquí que se disponga a decir, Dios, yo voy a ir donde tú me lleves. Donde tú me envíes, no donde yo quiero, donde tú lo hagas. Voy a confiar que tú lo harás. Si hay alguien que sea valiente y me permita orar por él o por ella. Espíritu Santo, toca el corazón. Toca el corazón. Toca el corazón. Oh, aleluya.
Espíritu Santo, mira, Señor, los que hoy se disponen, que renuncian a tener una vida estancada, que renuncian diciendo: yo no quiero estar más estancado, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero que me haga ganador de almas. Dile al Señor: hazme pescador de hombres. Usted no sabe el privilegio que hay cuando vidas perdidas se convierten en hoguera. Espíritu Santo, úsale, Señor, llévale donde tú quieres. Padre, porque siempre hay alguien dispuesto. Siempre, amado Dios, hay vidas dispuestas. Tú obras en su vida, lo llenas, Espíritu de Dios. Si el venir a predicar hoy al menos aviva a alguien para ser ganador de almas, para ir donde Dios quiere, ha valido la pena venir. Espíritu Santo, toca, llena. Espíritu de Dios, úngelo. Ven sobre él con poder. Solo los llenos del Espíritu Santo ganan almas. Espíritu Santo, ven sobre ella. Toca. Padre, que tú la uses, Señor. Cuando alguien se dispone, Dios cumple sus propósitos. Cuando alguien le dice: Dios, heme aquí, Él lo hará. No tengas temor, porque Dios es el que envía y no abandona. Él siempre cuida. Él siempre pone quien fortalezca. Espíritu Santo, obra, llena más de tu presencia. Que el corazón de ella se llene de pasión por ti. Señor, oh Dios, Padre, de lo que tengo doy. Toca el corazón, joven Padre. Oh, muchas vidas serán tocadas. Y no es por estrategia, no es por decir que predico. Lo mismo, solo con la llenura del Espíritu Santo la diferencia será notable. Padre, ven sobre ella. Su palabra no será la misma, será ungida. Dios le dijo a Jeremías: si te conviertes a mí, yo te restauraré. Si entresacares lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Padre, ven, ministra el corazón. Más de Dios. Espíritu Santo, tu presencia, Padre, llénalo, Espíritu de Dios. Padre, oro, Padre, por aquella gente que te sirva, para que Él te sirva con pasión. Los temores se van de salir y enfrentar el llamado, porque el llamado es irrevocable. Oh Dios, confirma el fuego que ha puesto en su corazón. Cuando Jesús apareció en el camino de Emaús y ardía la